Bueno, ya nada más para concluir con este tema, lo que estamos viendo es densidad lineal y densidad planar y cómo están acomodados los átomos dentro de lo que es la estructura cristalina. Para eso, pues nos estamos basando en la siguiente ley, la ley de Bragg. Ese plano que les acabé de dibujar en el último ejercicio significa que puede haber varios planos en una misma celda unitaria, en el cual pues cierta luz o ciertos electrones van a bombardear la muestra, van a atravesar cierta distancia entre cada plano. Estas líneas que ven con bolitas son los planos, nada más que lo estamos viendo de lado. Ciertos electrones van a rebotar y otros van a penetrar. A esto se le llama ley de Bragg para poder calcular la distancia que hay entre cada plano, el plano que acabamos de dibujar de acuerdo al cálculo que estamos haciendo. Pero esto, ¿para qué nos va a servir? Si ustedes observan, nos va a servir para lo siguiente. Cuando nosotros bombardeamos una muestra, en este caso, pueden surgir dos cosas. Pueden surgir que dentro de la red de Bravais, recuerden que hay 7 sistemas cristalinos y 14 redes de Bravais. Entre esas 14 redes de Bravais se encuentra la cúbica simple, la cúbica centrada en las caras y la cúbica centrada en el cuerpo. Cuando nosotros identificamos que los índices de Miller, los que estamos calculando, cuando les digo dibújame el plano 1, 1, 1, esos son los índices de Miller. Cuando surge una cúbica simple, las reflexiones presentes se llevan en todos los planos y ninguna reflexión está dentro o está ausente. Pero cuando es una cúbica centrada en las caras, H más K más L, que son los parámetros de red, son pares. O cuando hay ausencia de estos, son impares. Cuando es una cúbica centrada en las caras, H, K, L, que son los parámetros de red, están mezclados. Cuando las reflexiones están presentes, puede haber pares e impares. Y cuando hay reflexiones ausentes, pues también hay una mezcla de pares e impares. Significa que de esa manera podemos identificar en qué pico se está reflejando. Si ustedes recuerdan un poquito, cerró, ahorita, permítanme nada más. Recuerden que nosotros vimos que se podían, cuando nosotros corremos esta muestra y queremos ver qué estructura está, pueden surgir varias gráficas. Este es el aparato que usamos, lo expliqué en la clase anterior. Los picos que pueden surgir dentro de un material son los siguientes. Que se había dicho que si los picos están bien definidos, corresponden a un material cristalino. Si es un pico nada más, puede ser un material amorfo o un líquido. Si sale medio pico ancho, puede ser un gas. Y de esta manera podemos ir identificando cada uno de los picos. Esto lo expliqué en la clase anterior. Pero a lo que me refiero es que esto que estamos calculando, los planos, lo que estamos calculando, las direcciones, calcular la densidad, también nos va a servir para saber cómo indexar a qué pico corresponde, a qué plano corresponde cada pico que surge en el material. Por ejemplo, esos picos que ven en esa gráfica, ustedes tienen que identificarlos a qué plano está correspondiendo o en qué plano está generándose la reflexión, y en esto pues identificar la estructura cristalina de ese material. Esta es la ley de Bragg. La ley de Bragg podemos calcular lo que es la densidad interplanar utilizando la longitud de onda que estamos bombardeando la muestra. La muestra aproximadamente la vamos a bombardear, siempre casi en todos los equipos la bombardeamos aproximadamente con cobre.
es a 1.54 Armstrong, son rayos X. Si ustedes observan, todas estas ecuaciones podemos igualarlas, tanto lo que es la distancia interplanar, la podemos igualar o la podemos despejar en función de la función seno, y nosotros sabemos que el parámetro de la red cristalina y la longitud de onda no van a cambiar porque es con lo que vamos a bombardear siempre, y el parámetro de red no cambia en una estructura, aunque le calienten el material, aunque lo trituren, el material sigue teniendo el mismo parámetro de red. Por lo cual eso va a permanecer constante y puede surgir la siguiente ecuación que podemos resolver por métodos numéricos o por programación para poder encontrar el valor de estos ángulos donde esté chocando o reflexionando o penetrando nuestras muestras, tanto para la simple como para la cúbica centrada en las caras como la cúbica centrada en el cuerpo. Y para eso nos va a servir esto que estamos viendo para poder indexar esos picos y saber qué estructura tenemos. Aquí hay un ejemplo. El patrón de difracción de rayos X de un material fue tomado con radiación de cobre K alfa, en el cual pues, el cobre tiene una longitud de onda de 1.54 Armstrong y tiene picos característicos en teta en la posición, o sea, estos ángulos son donde se están generando los picos en la gráfica que les había dicho que sale por difracción de rayos X. Nos va a servir para hacer la indexación del plano, donde cada pico a qué plano corresponde, que son los parámetros de red HKL, determinar el tipo de estructura y encontrar el parámetro de red si no lo conocemos. Ya sabemos que esta fórmula surge de igualar lo que es la longitud de onda con el parámetro de red, en función de los índices de Miller y de los ángulos que están reflejándose o chocando en la muestra. De esta manera vamos a determinar el pico 1 en el ángulo 13.70, que es el primer dato. 13.70, vamos a acomodar todos los ángulos, le sacamos el seno, calculamos el seno sobre los índices de Miller, calculamos la relación que hay entre ellos, división entre estos, entre la longitud de onda y parámetro de red, y calculamos los índices de Miller. Estos índices de Miller los vamos a colocar, por ejemplo, calculamos L, longitud de onda sobre 4 por el parámetro de red, perdón, se sale la diapositiva, que es la longitud de onda sobre el parámetro de red. Está dañado, creo, mi presentación. No me estoy metiendo muy a fondo porque pues a ustedes nada más quiero que entiendan en qué consiste esta técnica y para qué nos sirve. Los nanotecnólogos la van a ver más a fondo. Ellos sí les interesa ver a fondo porque ellos fabrican materiales. Y yo quiero que ustedes sepan más o menos en qué se aplica esto y tengan esa idea. Al calcular los índices de Miller, ya sabemos, al determinar lambda de la relación, que es 0.0186 en el último plano, despejamos lo que es el parámetro de red y nos da 5.63 Armstrong. Esto lo buscamos en tablas y buscamos este valor de 5.66 y corresponde a una estructura FCC. En tablas lo vamos a determinar y de esta manera podemos indexar estos picos a qué plano corresponden y de esta manera poder identificar el material y el tipo de estructura que tiene. Aquí estamos viendo con el microscopio electrónico de transmisión cómo están las partículas, cuánto miden menos de 50 nanómetros. El patrón de difracción también, cada arito corresponde a cada plano que está reflejando y el parámetro de red calculado. Y de esta manera nos va a servir esta técnica para poder identificar e identificar el parámetro de red y calcular la red cristalina, a qué estructura corresponde. Bueno, ustedes lo van a hacer, ustedes van a tratar de saber cómo surgen estos datos, me van a investigar cómo surgen estos datos de este ejercicio, cómo salen,
tienen que investigar cómo sale esta tabla, cómo salen las indexaciones de los índices de Miller, la última columna, y cómo calculan, cómo identifican que es una estructura FCC. Ya les dije que este valor que dio 5.63 Armstrong se busca en tablas y se identifica qué estructura es y cómo indexar este pico. Nada más quiero que lo investiguen, que lo tengan y lo redacten en una hoja. Bueno, chicos, hasta aquí terminamos el tema de movimiento atómico, para qué nos sirve, qué técnica se usa y cómo calcular esa densidad lineal y planar, y esa para qué nos sirve dentro de lo que es la técnica de caracterización de materiales, que es difracción de rayos X, y que lo complementamos con microscopía electrónica de transmisión. Gracias.